En esta oportunidad me da gusto estar con tres invitados especiales. Bueno, ya va a llegar nuestra otra invitada, pero ya estamos con dos grandes invitados. Eh, Saludo a la gente que se está conectando desde varias redes, porque estamos en todo lado. Desde YouTube, desde nuestro canal de Instagram, desde el podcast que tenemos que se llama Hagamos Sala, desde la cuenta de Facebook, por supuesto, Facebook Live, quienes nos ven en diferido por YouTube también, y bueno, y en nuestras redes sociales, en Twitter. Vamos a hablar hoy de un tema que la verdad genera tanto odios como amores, pero que generando odios y amores necesitamos entender todos porque mucha gente no lo conoce. Y como no lo conoce, no lo sabe, a veces opina sobre el tema y pues hay mucha desinformación en la calle. Sin embargo, esto, digamos, este tema que vamos a tratar hoy, tiene que ver con todos los ciudadanos. Todo colombiano debería saber qué es la ley de borrón y cuenta nueva, que además muchos políticos se la han adjudicado y pues que hoy aparece vigente, pero que muchos han dicho que es una ley populista que nada sirve para el objetivo que realmente es reactivar la economía. Sin embargo, muchos deudores que en este momento pues tienen un reporte, o bueno, antiguos deudores que en este momento tienen un reporte, creen que es una muy buena salida para su habeas data o para su, digamos, derecho al buen nombre. Y en este sentido, pues me da gusto invitar a los expertos, los que realmente saben del tema, para que nos cuenten realmente en qué consiste. Ha habido muchos eventos en donde se ha hablado desde la academia y desde posturas un poco jurídicas, bien acartonadas un poco de qué es la ley de borrón y cuenta nueva, cosa que pues obviamente nos gusta, pero como este live va dirigido no solamente a las personas que son abogados o economistas o financieros, sino además a la gente del común, a la gente de a pie, a cualquiera que esté en este momento mirando su Facebook y entrando allí, o mirando cualquier red social y entrando allí, pues nos interesa hablarlo con mucha claridad y que se entienda. Al parecer, varias entidades financieras lo tienen claro, pero muy probablemente otras no. Y si las mismas entidades financieras no lo tienen claro, pues mucho menos el consumidor. Entonces, en este sentido, sí me parece importante pues hacer este análisis, y por eso invité inmediatamente a nuestros amigos, queridos colegas, amigos de esta casa, a el doctor Cristian Barrera y al doctor Alejandro Rodríguez. Entonces, bueno, empiezo por presentar al doctor Cristian Barrera. El doctor Cristian Barrera es abogado, TPO del Banco Agrario. Tiene una maestría en Derecho Procesal, una especialización en Derecho Público, una especialización en Derecho Financiero y Bursátil, y es experto en protección de datos, conciliador y docente universitario. Además, colega, nos conocimos en la maestría de Derecho Procesal, pues yo no la hice, pero tuve unas clases con él, entonces me encanta tenerlo acá. Doctor Cristian, bienvenido. Muy buenas tardes. Marta, buena tarde para tu audiencia y para el doctor Alejandro, buenas tardes. Encantado de estar en tu espacio. Gracias. Bueno, Cristian, chévere, chévere que estés acá. Bueno, y el doctor Alejandro Rodríguez, que además hace poquito fue mi profesor en el diplomado de seguros de la Javeriana, yo me traigo a todos mis profesores, es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en economía, derecho financiero y derecho comercial, magíster en derecho económico y en banca y mercados financieros. Actualmente se desempeña como presidente de la Asociación Colombiana de Derecho y Economía y profesor en áreas de derecho económico de la Universidad del Norte y de la Universidad Javeriana. Profe Alejandro Rodríguez, buenas tardes. Gracias por estar acá. Hola Marta, buenas tardes. El gusto es mío, el agradecimiento también es mío para ti, para Cristian y para todos los que nos están acompañando esta tarde. Y bueno, esperamos y contamos con la certeza que esta charla va a ser bastante interesante y enriquecedora para todos. Gracias, Doc. Muchas gracias por venir y por aceptar la invitación. Y la doctora Estela Sofía Vanegas Morales, que repite con nosotros en la casa. Ella es abogada de la Universidad Javeriana, especialista en legislación financiera de la Universidad de los Andes y en Derecho Comunitario de la Universidad de Alcalá. Cuenta con un LLM en Leyes de la Universidad de Bélgica, es profesora de Protección de Datos y Derecho del Consumo de la Universidad Javeriana. Actualmente se desempeña como socia fundadora de la firma Vanegas Morales Consultores, el Poder Feminista. Muchas gracias por estar aquí en este espacio, la doctora Estela, otra vez en la casa, porque es la segunda vez que la invitamos. Chévere, gracias por venir. Hola Martica, muchísimas gracias. Corrí un montón para poder llegar aquí. Lo logré, aquí estoy. Y un gusto compartir con los colegas panelistas. Qué rico, espero que sea una charla muy agradable.
Bueno, gracias, Doc. Gracias por venir y gracias por estar acá. Bueno, entonces, como les contaba, como esta ley trae tantas cosas muy prácticas también, la idea es que de la manera más sencilla posible se lo expliquemos a la gente, pero también la idea es que sí, pues aquí somos libres de expresar lo que queramos, así que pues tenemos preguntas para cada uno, pero si eventualmente hay alguna pregunta específica en la que quiera de pronto intervenir o meter la cucharada al doctor Alejandro, al doctor Cristian o la doctora Estela, bienvenido, para eso es el espacio, para que entendamos y para debatir. Sí les pediría que el lenguaje fuera lo más sencillo posible para que lo entiendan quienes no son expertos en derecho financiero o en derecho económico o en banca o en habeas data. Entonces, bueno, yo empiezo por algo y es por el reporte. El reporte negativo en las centrales de riesgo, el reporte como tal que todos pues sabemos o pensamos que es que conocemos, pero que en realidad pues no sé si todos sepamos cuál es el alcance de un reporte en una central de riesgos. La gran primera pregunta sería para la doctora Estela, ¿cuál, digamos, cómo se trataba antes de la ley, de esta reforma, de esta nueva ley que salió en vigencia, que ya está en vigencia? ¿Cómo era antes el reporte negativo? ¿Cómo se realizaba? Y digamos que hasta cuánto tiempo tenía la persona para quitarse ese reporte negativo. ¿Y qué pasa ahora con esta ley? ¿Qué cambia en ese sentido? Ya. Bueno, gracias Martica por la pregunta. Yo quisiera empezar diciendo que en las centrales de información, para todos los que nos están escuchando y siguiendo, hay información positiva e información negativa. Muchas veces nos concentramos solamente en la información negativa y dejamos de lado la información positiva. Entonces, hay información positiva que debe permanecer de manera indefinida en los bancos de datos. Es todo este tema de comportamiento financiero y crediticio de cada uno de nosotros cuando adquirimos una obligación y la pagamos oportunamente, no tenemos problemas, no tenemos moras, pues esa información positiva está allí permanentemente para la consulta y para que quien otorga crédito se pueda hacer una imagen clara de cómo puede ser mi comportamiento frente al pago de obligaciones crediticias o dinerarias en general. El reporte negativo, pues ocurre cuando una persona tiene, se ve abocada o decide no cumplir con una obligación, pueden ser cualquiera de las dos situaciones. Una persona puede tener no la intención de no pago, como puede ser una persona que por una situación extraordinaria cae en mora, o una persona que por descuido cae en mora. En ese momento, lo que sucede es que se genera un dato negativo porque ha habido un incumplimiento en la obligación y entonces la fuente de la información, que es esa entidad que le otorgó el crédito y a la cual le incumplieron, pues tiene que hacer un reporte negativo ante las centrales de información financiera y crediticia. Y ese dato negativo, las centrales lo utilizan para incluirlo en la historia de crédito de los titulares, que es como nuestra hoja de vida crediticia. Es desde qué momento adquirimos obligaciones, cuáles hemos pagado, cómo las hemos pagado, cuáles han caído en mora, y allí queda la información. Pero también, por supuesto, el dato negativo afecta los scores o las herramientas de, que tienen analítica, que utilizan las centrales de información financiera y crediticia para identificar la probabilidad que tendría ese deudor de volver a caer en una situación de no pago hacia el futuro. En relación con tu pregunta puntual, yo lo que diría es que hoy para mí, pues la principal modificación o novedad que trae esta ley es que hace un llamado a que ese dato negativo, cuando ocurre el pago de la obligación, se actualice tanto en la historia de crédito como de manera simultánea en los scorings o en otras herramientas de ese estilo, digamos, de cálculo financiero y crediticio que se utilizaba, es decir, una metodología que se tenga para ese tema, de tal manera que haya una lectura en simultáneo tanto en la historia de crédito como en el score de esa persona y el titular pueda ver el efecto positivo del pago, ¿no? De ese pago, porque pagó la obligación, digamos, en el caso de que la pague. Y entonces allí, al momento de que se surta el pago, se reporte que la obligación quedó al día y cumpla el término de permanencia, que seguramente lo va a explicar más adelante alguno de nuestros compañeros, pues allí ya quedaría actualizado. Entonces, en mi opinión, hoy el principal cambio es una simultaneidad y un ver como transversalmente la actualización del dato, lo cual pues va a suponer, como corresponde, un trabajo propio de cada entidad de ver cómo va a poder incorporar esto dentro de sus procedimientos internos. Es decir, doctora, que digamos, antes de la ley, si yo tenía un reporte negativo,
por alguna deuda, me colgaba, finalmente, después de la mora y todo esto, después del reporte, pagué. Digamos, ¿cómo era el tema ¿De la quitar permanencia? ese reporte? Ah, ok. Si yo caía en mora y tenía un incumplimiento y la mora era igual o inferior a 2 años, yo debía cumplir, el dato negativo permanecía por el doble del tiempo de la mora. Si mi mora era igual o superior a los 2 años, superior a los 2 años, tiempo de permanencia era de 4 años. Yo debía permanecer 4 años con eso. Pero si yo no pagaba la obligación, que es lo que terminaba pasando, entonces tenía que esperar a que ocurriera la prescripción de la obligación. Tuvo muchas discusiones y ahorita pues por el tiempo creo que no me extendería, pero que debía cumplir los 10 años y por supuesto muchas veces se decía la prescripción debe ser declarada judicialmente por un juez, independientemente de que haya transcurrido el tiempo, muchas veces se exigía claramente que se diera la declaración judicial. Pero en términos efectivos si yo pago, había unos tiempos que se mantienen, esos tiempos no se modificaron con la ley. Si yo incumplo hoy, y mi mora es inferior a 2 años, estaré por el doble del tiempo de la mora. Si la mora es superior a los 2 años, por 4 años. Y la diferencia hoy fundamental es que la permanencia máxima va a ser de 8 años si yo no pago la obligación. Es decir, una persona que por X razón no pueda pagar la obligación, va a durar solamente por un término máximo de 8 años. Allí, con ese término de 8 años de caducidad, digamos, del dato, se zanjó como la discusión que existía sobre si debíamos aplicar la prescripción de los 10 años o la prescripción de la acción cambiaria. Entonces quedó un tiempo general de permanencia de 8 años cuando la persona no paga. Ok, ¿y antes era de? No, y antes teníamos que esperar a que ocurriera la prescripción, que son 10 años, era exactamente eso. Ok, ese de los 8 años. Sin embargo, digamos que hay quienes dicen, bueno, y con esta nueva ley, ¿yo qué puedo hacer en este momento? Es decir, apenas sale la ley que todos estaban esperando la vigencia de la ley, ya está vigente, ya la sancionó el presidente. Desde este momento, un deudor, ¿qué podría hacer respecto a su reporte negativo si ya pagó la deuda en este momento? Si ya pagó entonces tenemos que aplicar, y creo que tú, bueno, si le mencionaremos de pronto más adelante algunos, es el tema de las amnistías, depende cuándo pagó. Si pagó antes de la entrada de vigencia de la ley el tiempo, digamos, que transcurrió en el pago ya permaneció 6 meses, ya pasaron 6 meses desde que esa persona pagó, ya el dato va a salir. Si la persona paga dentro de estos 12 meses siguientes a la fecha de la expedición de la ley, tendrá que permanecer el dato por 6 meses más y ahí tendrá que salir. Si se había pagado antes y le faltaba un tiempo por completar los 6 meses, pues tendrá que esperarse a completar el término de los 6 meses para que pueda salir. Esa es la famosa amnistía. Esa es la famosa amnistía, exactamente. Pero está, digamos, un poco vinculada o está condicionada es decir, desde este momento empieza a correr el tiempo para hacerlo, ¿no? Claro, ya entró en vigencia la ley y ya el tiempo dice, si usted paga dentro de los 12 meses contados a partir de la promulgación de la ley. O si pagó, el término era cuando quedaba promulgada la ley y se cuenta hacia atrás para los que pagaron antes, y ya dijimos, o hacia los que se van a acoger a esta oportunidad en estos 12 meses siguientes a la promulgación de la ley. Y eso significa que entonces, ¿qué pasa? ¿Se borra completamente ese reporte? Es decir, si voy a mirar en mi datacrédito y entro a la central de riesgo, ¿no aparece nada? ¿Se borra completamente el dato? Claro, ese dato negativo no va a aparecer ya pasados esos 6 meses, o sea, como lo dice exactamente la ley, va a quedar, no se va a revelar en la historia de crédito, pero adicionalmente viene la misma modificación que viene en uno de los parágrafos de ese artículo que dice que se debe actualizar también el score, que es sobre el tema, o digamos, se deberá actualizar al tiempo en simultánea esa actualización del dato negativo que ya se convierte, digamos, en un dato que dejó de ser negativo, ¿no? Porque ya pagó, ya cumplió el tiempo de permanencia que establece la ley de manera extraordinaria, como en este régimen de transición que da la amnistía, y pues no debería existir, se debería reflejar inmediatamente en que ya no existe ni en la historia de crédito ni en ese momento en el score para ese momento. O sea, para el deudor, maravilloso. Para el deudor en ese momento, claro, el que se acoja ahorita va a tener esa ventaja. La gran discusión, en mi opinión, ya que abres el espacio, es una entidad financiera en este momento que ha conocido tu historia crediticia,
yo diría que el mensaje debería ser, y creo que lo que va a suceder es cómo se logra manejar este tema claro, voy a reflejar eso en las herramientas que me permiten leer a ese deudor, pero al tiempo voy a ser responsable frente a mi tema de otorgamiento de crédito, que es el punto grave. Cuando de alguna manera me dicen, usted debe anular o eliminar completamente cualquier tipo de información, porque es como la aplicación de un derecho al olvido absoluto, pero estas entidades han venido trabajando en conocer, digamos, de manera específica el comportamiento de los individuos para tener la certeza de que su cartera hacia el futuro no se va a ver impactada, digamos, por moras, digamos, de alguna manera, de que se consoliden en un grupo grande de personas que les borran la información, vuelven a obtener el crédito y vuelven a caer en mora y a incumplirle, digamos, a las instituciones financieras. Entonces yo diría que el llamado acá es, necesitamos un trabajo de parte y parte. O sea, esto de borrón y cuenta nueva se tiene que entender en un esquema de una cultura del pago oportuno de las obligaciones. Muchas veces cuando la gente le hace la publicidad a esta ley, la ley se debe entender no para que usted no pague, todo lo contrario, se tiene que entender para que usted haga el mayor esfuerzo por honrar sus obligaciones. Le están dando en este momento un espacio que es, digamos, extraordinario, especial, pero eso no significa que eso se vuelva, digamos, como un caballito de batalla sobre el que una persona se monta incumplida y vuelve y entonces va a otra entidad para incumplirla ahora a otra entidad y no a la anterior. Y creo que es donde viene la gran importancia de que hoy las entidades puedan sumar a esas variables que hoy están tomando en cuenta para saber si otorgan o no el crédito, variables comportamentales que permitan cada vez más, incluso con analítica, poder también anticipar y ayudarle a esa persona, cierro con esto, a educarla. Una persona que incumple también muchas veces necesita que se le explique los efectos que eso tuvo y la necesidad de que vuelva o mejore su capacidad para volver a tener acceso al crédito. Es decir, yo le puedo enseñar y hay que fomentar eso de cómo manejar las obligaciones. No debe tener 50 tarjetas de crédito, no debe aceptar todas las tarjetas de crédito. No debe usar una tarjeta de crédito para cosas de consumo que al final le van a generar una carga de intereses que no va a poder soportar por su nivel de ingresos. Ese es un tema que va totalmente a toda la educación y la ley también trae, digamos, sobre ese particular un artículo que es muy importante. Vale, listo, Doc. Muchísimas gracias. Ok, ahora hablemos con el doctor Cristian sobre otra partecita de la ley que trae casos especiales, específicos, digamos, tratamientos claves en casos muy puntuales que trae la norma. ¿Cuáles son y cómo operan? ¿Cómo aplica esta norma para ellos? Pues, Marta, yo me devuelvo un poco antes para precisar algún tema de, esto se llama mitos y realidades del borrón y cuenta nueva, y algo importante decir sobre los 8 años y la caducidad, las obligaciones son insolutas. Eso, los 8 años únicamente opera, es de obligaciones insolutas, eso no opera cuando se realizó el pago. Es decir, 8 años duré en mora, no pagué, y después del paso de esos 8 años, es que de forma directa, automática, va a ser eliminado de las bases y centrales de información financiera. Eso es muy importante decirle a tu audiencia. No se requiere pasar 5 derechos de petición, una tutela, ir al CIFINI, a Atacrédito, a TransUnion, como se quieran llamar. ¿Listo? Eso es muy importante decirlo a tu audiencia porque se espera también ese boom, también desde el sector regulado, que no es necesario para todos, no es necesario presentar una reclamación, una queja, sino eso es de pleno derecho. La ley establece, pasados los 8 años, ya va a estar eliminado en las centrales de información. ¿Cómo podemos validarlo? Hoy la norma establece que lo podemos hacer de forma gratuita en los portales web de CIFINI, Atacrédito, hoy TransUnion, Experian. ¿Listo? Como consumidor debería revisar mi información y ver si cumplo las características para saber que ya debo estar eliminado si tengo una mora más allá del 2013. Esa sería un poco la conclusión válida respecto de eso, que no es un mito, es una realidad y no hay que dejarnos tanto. Lo segundo que me preguntas es el escenario especial. Este escenario especial sí es cuando se realiza pago. Ojo, es muy importante, no es una realidad, como se ha dicho en algunos escenarios, esto es para perdonar las obligaciones, no es así. Esto es para buscar el pago y, como dice la doctora Estela, buscar honrar las obligaciones. Esos escenarios especiales son principalmente 3. El primero
es un tema de contención por la pandemia, es un tema de todas las personas, las obligaciones que se hayan generado estado de demora durante el estado de emergencia económica decretado por el Ministerio de Salud del Gobierno Nacional, la resolución 385 de 2020, van a tener la ausencia del reporte negativo, todas las que hayan estado en mora, pero siempre que la norma establece, que decía o dice, que se acerquen a buscar una reestructuración. Pero pues algunos pensamos que acercarse al banco es como pasar por la acera del frente, saludar al guarda. Acercarse realmente es un término mal utilizado por el legislador y en eso la Corte Constitucional no ayudó mucho. El concepto claro, desde el punto de vista legal y de protección de datos, es buscar la reestructuración. Es decir, las personas que hayan reestructurado sus obligaciones durante ese periodo van a gozar de caducidad inmediata del reporte negativo. Durante ese periodo. Es decir, no van a ser reportadas negativamente. En los otros escenarios especiales son el sector MIPYME, todas las empresas que se encuentran en el sector MIPYME, los del sector turismo, que se han visto tan afectados con la pandemia, los pequeños productores, el sector agropecuario, las personas naturales que ejercen actividades comerciales independientes, en eso entrarían muchas personas, las personas independientes, pero ojo, extingan sus obligaciones, que realicen el pago de su obligación, ¿dentro de cuándo? Dentro de ese año que estableció la norma, desde el viernes que fue sancionada el presidente de la República hasta noviembre de 2022, van a tener este segmento para poder pagar y gozar de manera inmediata. Y tú me preguntas, soy independiente, mañana paga, mañana mismo va a ser eliminado de las centrales de información financiera y va a poder ver ese registro ¿cuándo? El mes siguiente, cuando se presenta la novedad. El último régimen especial que establece la norma es el de el sector agropecuario, los pequeños productores. También lo repite la norma y hay un error de técnica, pero se repite. Las víctimas del conflicto armado colombiano, los jóvenes y mujeres rurales que tengan cualquier crédito agropecuario con Finagro. Y hay una particularidad y es que trató de limitarlos, pero pues es lo que tenemos en la norma, los pequeños productores, mujeres y también jóvenes rurales que tengan crédito agropecuario con Finagro. Algunas veces también ustedes conocen, el sector comercial tiene redescuento con Finagro, estarían cubiertas también en ese inciso, y lo que tendríamos es, pague la obligación y vamos a gozar de caducidad inmediata. Allí no hay que esperar lo que es ahorita comentaba la doctora Estela, de esperar 6 meses, no. Aquí es, gozan de caducidad inmediata. Pero digamos que ¿cómo saber que una persona hace parte de ese grupo, de ese caso especial, ¿no? Esto sí será digamos, habrá un método fácil como para saber que efectivamente se trata de este tipo de población. Ok, la mayoría de estos conceptos que emplea la norma se encuentran regulados y en ausencia de esa regulación hay que ir a las normas especiales. Mi tema está regulado, los pequeños productores, mujer rural, joven rural también se encuentran regulados, lo mismo que las víctimas del conflicto armado. Allí es, las personas que crean que se encuentran dentro de estas características especiales denominadas por la ley y que tienen una amnistía inmediata, es acercarse a la entidad, la cual tiene que conocer su característica, su condición. Es decir, hay créditos dirigidos a víctimas de conflictos armados, créditos, pues claramente el de Finagro está marcado como un crédito de redescuento o como un crédito agropecuario con Finagro, está marcado y lo conoce el banco, la entidad financiera que realiza el desembolso del crédito. Lo conoce el deudor y también lo conoce la entidad financiera como fuente. ¿Y dónde pasa a reportarlo? Al operador. Entonces los tres lo conocen y podrían llegar a validar esta situación, esta condición. ¿Eso dónde se establece? En el formulario de vinculación. Cuando voy a solicitar un crédito y me voy a acceder a una tasa descontada o a una tasa especial, o sea, en mi PYME, en ese momento queda el registro de la condición especial que va después a tener este beneficio. De acuerdo, ok. Y para los estudiantes o para los deudores del ICETEX también, ellos hacen parte de un grupo especial, ¿verdad? Ese es el último grupo especial, que ya no hace parte del sector financiero regulado comercial, sino hace únicamente parte de los deudores. Y tú me dices, los estudiantes, pero recuerda que también no hay estudiantes, sino que tienen crédito con el ICETEX en general, sí, y que tanto le han sacado. Están graduados con doctorado, pero siguen debiendo el ICETEX. Exacto, de acuerdo. Sí. Muchos pagando aún el ICETEX con todo y lo que tiene este crédito y las facilidades,
pues establece la norma una particularidad diferente a las anteriores, y es que le da la oportunidad de pagar la obligación totalmente, extinguirla o pagar las cuotas en mora. Allí muchos de los que trabajamos en el sector regulado, juristas y también expertos en protección de datos, siempre preguntamos de por qué la diferenciación, porque a ellos sí les permiten pagar cuotas en mora, los eliminan directamente, y a los que son obligados del sector regulado, que son la gran mayoría, no tienen es el mismo trato. Se le dijo a la Corte muy poco dijo sobre eso, pasó de lado porque incluso no hizo un análisis de proporcionalidad o test de igualdad. Allí hay que cuestionar bastante esa sentencia y tendríamos la oportunidad de incluso hacer un control posterior de constitucionalidad. Bueno, y respecto a la suplantación, también traía la ley algo, digamos, novedoso, por decirlo así, dados los inconvenientes que hay con suplantación personal en productos financieros, ¿verdad? Realmente la norma estableció dos cambios muy importantes sobre el tema del ejercicio de los derechos. ¿Cuáles derechos? Del ejercicio del derecho de habeas data. Uno principal es contestar el ejercicio de supresión, rectificación, actualización, el cual establece que debe ser contestado en término. Eso se ha reiterado hasta la saciedad, y desde el punto de vista regulado, donde algunos trabajamos, pues eso lo tenemos claro. Realmente hay que contestar en término. ¿Y cuál término? No es el término del derecho de petición, sino el término que establece el régimen especial de la ley 1266 de 2008. Régimen especial, que si bien es cierto, también me habla de 15 días o 10 días y 30 días, sí establece un régimen especial para las prórrogas. Sobre eso establece el nuevo régimen que se debe contestar en tiempos, so pena de aceptar la solicitud. ¿Qué traduce eso? Y yo le solicito que me elimine el dato negativo y no cumplo los requisitos, no me contestan fuera del término, la entidad, ojo, estamos hablando aquí de entidades financieras, entidades también grandes superficies, todas las que les aplique este régimen de habeas data, contestan fuera de término, cualquiera que ella sea, le contestó fuera de término, usted ya tiene la garantía de que lo van a eliminar porque le fue accedida su petición. Es decir, fue positiva. Ya no hay lugar a decir que es que qué pena, que no, que me demoré. No, al día siguiente de vencer el término, a eso se le denomina silencio positivo. La Corte le quitó el silencio positivo y dejó silencio. No le dio un efecto al silencio. Los expertos decimos silencio positivo porque hay que darle esa categoría. Sobre el tema de suplantaciones, es la segunda modificación que estableció un régimen rarísimo desde el punto de vista legal, que se redujo los términos para un tema que es un flagelo, como tú lo adviertes. El tema de la suplantación en Colombia es un flagelo que tiene demasiadas denuncias, que todos, desde el sector regulado y no regulado, hemos tratado de contener, y pues realmente hemos hecho medidas, incluso la Superintendencia Financiera, la URF, se han embarcado a hacer medidas de contener la suplantación a través de biometría, a través de mecanismos tecnológicos. Sobre eso el régimen estableció que el término para contestar es de 10 días. Después de que se presente la reclamación, yo no contraté un crédito, fue otra persona, me suplantaron, la entidad tiene que contestar en 10 días. Para todos los que trabajamos en este sistema, es una locura porque en 10 días no se puede hacer una investigación. Aún así, vamos a disponer de todas las herramientas para poder cumplir esos 10 días, y aún más loco, porque no le pone tarifa legal. Establece que cualquier forma probatoria va a ser posible. No se necesita ni la denuncia penal, revelando ese mito, no se necesita la denuncia penal, no se necesita una prueba en particular, sino por el solo dicho, la persona que se entiende suplantada, se va a entender que el banco o la entidad que realizó el desembolso del crédito, la persona al parecer suplantada, tiene que contestarlo. Pero sí es importante tener en cuenta también la revelación de este mito. El cliente debe colaborar con la investigación. Es decir, yo no puedo decir, fui suplantado, pues vaya averigüe. Muchas veces la suplantación se da a través del informe grafológico. Tengo que prestar toda la colaboración para establecer a ciencia cierta si fue o no sujeto a suplantación. Ok, pero bueno, buen dato, o sea, no se requiere la denuncia penal. No se requiere la norma. Y la Corte, sí, la Corte también hizo esa precisión de no poner ninguna tarifa probatoria, le dijo cualquier medio va a ser válido. Ahora, sí es importante tratar de reunir todo el cuerpo para poder darle una resolución al tema, y pues, la Corte elevó a las entidades de solicitar esa denuncia penal, e incluso les dijo, ustedes como víctimas de la estafa que se genera con la suplantación personal,
venir a denunciar, lo que es bastante difícil. Por allá lo hablábamos con la doctora Estela y en algunos otros conversatorios, donde eso es una cosa riquísima, denunciar todo eso, porque en Colombia se demora más presentar la denuncia y el curso, realizar una realmente verificación de la identidad. Vale, de acuerdo. Bueno, listo. Doctor Alejandro, entonces me queda la pregunta ya viendo, porque además aquí está la parte crítica del tema. El doctor Alejandro ha sido crítico de la ley. Y pues bueno, hay quienes dicen que esto va a encarecer el crédito o que finalmente se van a poner más restricciones para las personas que quieren solicitar un préstamo en el banco o un préstamo, digamos, en una entidad no necesariamente financiera. ¿Eso es así? ¿Usted coincide con esto? ¿Cree realmente que esta ley trae efectos negativos en la economía? Pues Marta, indudablemente hay aspectos muy positivos de la ley y pues sin duda alguna hay pasos importantes en defensa de los derechos de todos los ciudadanos como titulares de información. Sin embargo, hay algunos puntos particulares que definitivamente generan efectos nocivos en el mercado en general y sobre todo en el acceso al crédito y en la democratización del crédito, que de hecho es uno de los puntos centrales que desde la ley 1266 y de esta nueva ley de borrón y cuenta nueva se establece. Y para eso me va a permitir poner un contexto un poco anterior al tema. Y el contexto tiene que ver con el problema de asimetría de información. Dicho de otro modo, pues cuando una persona va a solicitar un crédito en cualquier entidad o cuando nosotros mismos le vamos a prestar dinero a alguien, pues desconocemos cuáles son sus hábitos de pago, si es una persona con buena moralidad, a qué se dedica, etc. Lo que busca básicamente la herramienta que brindan las centrales de información financiera es poder disminuir esa asimetría de información. Voy a poner un ejemplo en otro sentido y luego para aterrizarlo en este caso particular. Hay un profesor muy famoso que se ganó el Premio Nobel de Economía por estos estudios de información, de asimetría de información y en uno de sus ejemplos, el clásico, habla del mercado de carros usados. Cuando alguno de nosotros va a comprar un carro usado, pues no sabemos las condiciones en las que está ese carro usado. No tenemos la información suficiente para tomar una decisión adecuada con respecto a si ese carro está en buenas condiciones o no, y sobre todo la incidencia que esas buenas o malas condiciones tienen en el precio. Si el carro está muy bueno, en muy buenas condiciones, seguramente lo que uno espera es que el precio sea mayor, y si el carro está dañado, si ha tenido mucho recorrido, si el motor se dañó, etcétera, pues uno lo que espera es que el precio sea supremamente inferior al de un carro bueno. Como eso se presenta en ese mercado tal cual se presenta en el mercado del crédito. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Así como hay peritos que evalúan los carros para determinar sus condiciones y poder aproximar un precio de mercado, pues en estos casos lo que hacen las centrales de información es brindar información que permita tratar de conocer si una persona es buena paga o no es buena paga. Y aquí también quiero hacer una precisión con respecto a lo que estamos hablando. O bueno, dos precisiones. La primera es que la información negativa, el reporte negativo, no es una sanción. Como lo mencionó la doctora Estela hace un rato, pues es que lo que buscan las centrales de información es tener toda la información, como ella lo mencionó, una especie de hoja de vida, como las notas en el colegio o en la universidad. No es que solo nos anoten los exámenes que perdimos, sino también nos anotan los exámenes que sacamos con la mejor calificación. Y eso lo que permite es saber si la persona tiene una mayor propensión a pagar o a incumplir. Y también debo hacer la precisión, y creo que en eso también la Corte incurre en un error, así como igualmente se incurrió en un error en el trámite legislativo, y es que las entidades financieras y cualquier entidad que se dedique a prestar dinero no se sustenta solamente en la información que hay en estas centrales para tomar una decisión. Y desde esa perspectiva tengo que decir con total claridad que las entidades financieras
le otorgan préstamos a personas con reportes negativos. Es solo uno de los elementos de juicio que se tiene en cuenta para efectos de tomar la decisión, pero hay otros elementos que se tienen en consideración, como por ejemplo la capacidad de pago, como por ejemplo las circunstancias que dieron lugar a ese reporte negativo, como por ejemplo las garantías que se están otorgando para efectos del cumplimiento de la obligación, etcétera. Y a partir de ese entendimiento del rol que juegan o el papel que juegan las centrales de información financiera, es que viene el análisis de por qué puede ser negativo el efecto de algunos aspectos de la ley en el mercado en general y sobre todo para nosotros como consumidores. Y en ese sentido, tal vez el enfoque mayor tiene que ser con respecto a la caducidad del dato negativo que ya la doctora Estela y el doctor Cristian mencionaron. Y eso básicamente tiene que ver con, pensemos en el caso en el que ya no vamos a hablar del carro usado, sino pensemos en que nosotros somos quienes vamos a prestar la plata con nuestros propios recursos. Es más, aquí a título anecdótico, en los comités de crédito en los que yo participo, a veces le digo a las personas que están conmigo, cuando de pronto veo que no es procedente el otorgamiento del crédito, les digo, si fuera dinero suyo, ¿le prestarían la plata? ¿Le serviría a usted de codeudor a esa persona? Y claro, ya empieza uno a pensar de manera distinta. Y en síntesis, eso es lo que uno busca con el tener esta información. Y pensemos entonces en el siguiente ejemplo. La información nos permite conocer algo de las personas y vamos a prestarle dinero nuestro a una de tres personas. Una persona es Bill Gates. Otra persona es un estudiante universitario que, como nos ocurrió a todos en esa época de universidad, vivimos estrictamente de lo que nos dan nuestros papás y eso de manera muy poco holgada, al ras completamente. Y otra persona que es ludópata y se dedica al juego de manera ya patológica. Si nosotros conocemos esa información de esas tres personas, pues probablemente tomemos la mejor decisión al prestar los recursos a la persona que tiene mayor posibilidad y probabilidad de pagarnos, o de pronto también a alguien que, viviendo al ras, tiene una moralidad comercial importante y va a ser lo pertinente para pagarnos, de pronto no al ludópata. Pero si no conocemos información de ninguno de los tres, como sucedería al momento de eliminarse los datos negativos, es decir, los datos relacionados con incumplimiento, pues tenemos que tomar una decisión. Podríamos utilizar el azar para prestar la plata, podríamos utilizar esa premisa de primero en el tiempo, primero en el derecho, entonces el primero que me solicitó el crédito le otorgo el dinero, o puedo, lo que sería lo esperable de entidades que se dedican profesionalmente a ello, como las instituciones financieras, que tome el mismo rasero para los tres. Entonces, como yo no sé si los tres o cuál de los tres es buena paga o no, los voy a tratar a los tres como si fueran igualitos y no los voy a tratar a los tres como si fueran buena paga, porque en caso de que me incumplan, pues perderíamos. Y más bien lo que voy a hacer es tratarlos a los tres como si fueran mala paga. Y al tratarlos a los tres como si fueran mala paga, viene una premisa del mercado financiero. Esa premisa del mercado financiero es a mayor riesgo, mayor tasa de interés. Y esto lo quiero explicar de la siguiente manera. La tasa de interés es el precio del dinero, lo que significa que así como en el carro usado, el carro bueno tiene un mayor precio que el carro malo, pues en el mercado financiero, cuando le voy a prestar a un mala paga, el riesgo es mayor, luego esperaría que la tasa de interés sea mayor. Lo mismo que sucede cuando uno hace una inversión. Cuando la inversión es más riesgosa, uno espera un mayor retorno, una mayor rentabilidad. La tasa de interés tiene al menos otros dos elementos: la pérdida del poder adquisitivo por el paso del tiempo y los costos de la operación que debe realizar quien se dedica a prestar. Pero centrándonos en el riesgo, pues fíjense lo que estamos diciendo: a mayor riesgo, mayor tasa de interés, es decir, a mayor riesgo, mayor precio del dinero. Y si en los tres personajes de mi ejemplo
desconozco cuál es buena paga o cuál es mala paga, es decir, cuál tiene mayor riesgo y cuál tiene menor riesgo, y a los tres los trato como mala paga, lo que estoy diciendo es que voy a encarecer el precio del préstamo para los todos, tres por igual. incluso para los buena paga. Incluso para los buena paga. Pero eso tiene además un segundo problema. Y el segundo problema, o un problema adicional, y es que en Colombia hay límites a la tasa de interés, la comúnmente conocida como tasa de usura. Esa usura, que no es una tasa, sino es un delito o una infracción administrativa, fija un techo en el precio, es decir, hay un precio regulado en su límite, y cuando el precio de equilibrio, es decir, cuando en función del riesgo debería cobrarle más a alguien, pero la ley no me lo permite, pues, ¿qué es lo que va a suceder con las personas? Pues van a acudir a quien le cobra no a través de un proceso judicial como las instituciones financieras, sino a quien le cobra con los de la moto. Dicho de otra manera, eso lo que incentiva es el agiotismo, porque la persona no se va a inhibir de conseguir los recursos, y tampoco los mercados negros van a dejar de existir solamente por el hecho de que la ley lo diga. Pero como hay mayor precio, mayor tasa de interés y el techo está regulado, pues los que menos posibilidad de acceder al mercado tienen, pues claramente no acceden al mercado de las instituciones financieras, sino acceden al mercado paralelo, que es el de los agiotistas, donde poco o nada importa el cumplimiento de la ley. Y eso significa entonces que de cara a la protección al consumidor en general, no pensando en los consumidores individualmente considerados que no pagaron y les va supremamente bien porque les borran el dato negativo, para los consumidores en general, la garantía, la mayor garantía de protección al consumidor, y esto lo vengo insistiendo mucho en clase, es que el consumidor pueda acceder al mercado. Si establecemos una barrera que impida al consumidor acceder al mercado, que tiene la regulación y todos estos mecanismos de protección, pues lo que estamos en realidad es desprotegiendo a quien mayor protección debería tener, que es en este caso a quien necesita el dinero, tiene mayor riesgo y le toca irse a los agiotistas. Aunque puede que haya quienes digan que eso ya está pasando en este momento precisamente porque no hay capacidad adquisitiva. Claro, Entonces, pero está pasando, y lo que deberíamos es disminuir esa situación, no incrementarla, porque claramente lo que debería suceder a partir de la intervención del Estado en el mercado de crédito es mejoremos la situación de los ciudadanos y verdaderamente democraticemos el crédito. Pero con un agravante adicional, y es que perdemos de vista que las instituciones financieras son intermediarios. Intermediarios porque se apalancan con los ahorros que nosotros mismos les estamos llevando. El banco no coloca, o bueno, solo una pequeña parte de los créditos los coloca con sus propios recursos. La gran mayoría de los créditos los otorga a partir de los recursos que recibe de los ahorradores, de lo que tenemos allá en nuestra cuenta de ahorros, en los CDTs, etc. Y siendo eso así, pues desde la otra perspectiva se debe garantizar de que el que recibe recursos del banco, utilizando lo que le dejamos los ahorradores, pues los va a devolver para poder garantizar la devolución de los ahorros. Pero si no sabemos, porque la herramienta no nos lo permite, la ley no nos lo permite, si no sabemos si va a pagar o no va a pagar, pues podríamos tener dificultades incluso en la devolución de los ahorros a esa otra punta del mercado, que son quienes apalancan la posibilidad de acceder a los créditos. Y reitero, allí pareciera que la Corte parte de un error, y es considerar que por el hecho de que no haya datos negativos de las personas, inmediatamente van a acceder al crédito, y eso implicaría democratizar el crédito. Y en realidad eso no es democratizar el crédito por varias razones. Pues la primera es porque conllevaría a un mayor precio y la posibilidad de que haya crecimiento en los mercados como el de los agiotistas. La segunda, porque la información de las centrales de riesgo no es la única que se utiliza para analizar el riesgo crediticio, sino, como lo mencioné, es una más de las variables. Y en tercer lugar, porque en realidad la democratización del crédito
debe darse es a partir del mercado que está sujeto a la inspección y vigilancia del Estado. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, llama mucho la atención que la ley no haga referencia a las instituciones financieras sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria, por ejemplo. Y pues bueno, en términos generales, ese punto resulta verdaderamente negativo para el mercado en general y sobre todo para los consumidores financieros que son o deberían ser los principales sujetos de protección de la ley. O sea, en el fondo, ese borrón del dato tiene efectos económicos incluso para el mismo deudor, ¿verdad? O Claro, para el mismo consumidor, digamos. Claro, financiero. lo que pasa es que no se van a ver de manera directa. Claro. Pero Pues, en términos generales eso va a suceder. Es como otro ejemplo que llevo normalmente en clase hablando estos días de las críticas que se han hecho, bueno, que se ha hecho a una aerolínea en particular por su disminución en la calidad y aumento en el precio de los tiquetes. Una aerolínea. Fíjense, un problema. Podríamos regular ese mercado y decir, miren, a partir de la fecha ya no vamos a tener esos asientos tan malucos como si fueran de Transmilenio, si vamos a tener los asientos que antes eran de clase ejecutiva en todos los puestos, incluido clase económica, vamos a tener pantalla de 32 pulgadas con películas de estreno y ya no vamos a dar café maluco, sino vamos a dar viandas de las mejores calidades, incluso bar abierto, etc. ¿Cuál es la consecuencia de esa regulación? Impacto en el precio. Es lo primero que va a pasar. Si no le permitimos a la aerolínea incrementar el precio de los tiquetes para cumplir la ley, pues nadie va a tener interés en prestar el servicio de transporte aéreo. Entonces suben los precios. ¿Qué va a pasar? El que tenía la posibilidad de pagar un tiquete con esas otras condiciones ya no lo va a poder hacer porque incrementó el precio. Entonces ya le impedimos acceder a esa persona al transporte aéreo y va a tener que hacerlo con sustitutos. Y adicionalmente habrá otros que dicen, no, pero pues es que la verdad es que yo no como en los vuelos, no me interesan, ni tampoco veo películas. Entonces yo quisiera tener una alternativa de una manera distinta. Alguna vez escribí un artículo que decía el derecho a adquirir productos de mala calidad o algo por el estilo. Si yo quiero una cosa que me sirva solo para una vez a bajo precio o si yo quiero simplemente transportarme sin ningún atributo adicional de ese servicio, pues tengo derecho a hacerlo. Pero si hacemos por vía de la regulación que de alguna manera se incremente el precio o que los consumidores no puedan acceder a ese servicio, lo que estamos haciendo en general es desproteger a los consumidores que deberían ser los sujetos generales de protección. Y creemos entonces que esa es una de las consecuencias de la caducidad del dato negativo. Incluso la Corte dice la caducidad del dato negativo no está reconocida de manera expresa en la Constitución, pero la deduce del principio de autodeterminación informática. Entonces, tampoco es que sea tan claro eso. Y sí, miren, desde otro lado que hay principios que parecieran más bien sostener o permitir sostener la tesis contraria, como el de veracidad del dato. El dato no es negativo en sí mismo como si simplemente fuera dicotómica la cosa y tenemos punto positivo, punto negativo. No, el dato lo que refleja, ya lo decía la doctora Estela, es la hoja de vida del deudor. Y en esa hoja de vida dice si pagó, si no pagó, cuánto pagó, cuándo pagó, por qué mecanismo, si se extinguió la obligación por prescripción, si se extinguió por otra modalidad. Y todos esos elementos, en la medida en que sean ciertos, no deberían ser eliminados de esa hoja de vida. Allí se está reflejando simplemente la realidad. Cosa distinta si no es real lo que se está diciendo, como por ejemplo en los casos de suplantación que se mencionaban previamente. Ahora, que el deudor tuvo una mala racha, una mala época, una crisis económica, eso es entendible, pero eso no se soluciona simplemente eliminando el dato. Para eso hay otros mecanismos que le permitan al deudor o a la entidad financiera sustentar o abordar el problema para tratarlo de solucionar. De hecho, hoy en día, por ejemplo, con respecto al famoso puntaje de score, pues a veces sale un score no tan bueno. ¿Y cuál es la causa de ese score? Carteras recuperadas. Entonces, ¿qué evidencia uno allí? El deudor incumplió en una época, pero ya pagó.
y eso le demuestra a uno de pronto que la persona efectivamente pasó un mal momento económico, una crisis, pero a tal punto es buena paga, a tal punto existe ese pundonor del deudor que tanto menciona el doctor Hernando Parra Nieto en sus clases, o mencionaba al menos en mi época, que apenas pudo, pagó. Y si eso es así, pues por más que tenga una mala calificación derivada de ese incumplimiento en su momento, pues es sujeto de crédito. Entonces, creo que ese tipo de circunstancias no se están abordando ni por la Corte ni en la ley y pueden llegar a traer efectos contraproducentes para el mercado en general. Bueno, las personas que están conectadas les estamos haciendo también una encuesta para que ellos opinen, para que pues también hagan sus preguntas. Aquí hay una pregunta de Eliana Benítez que dice, ¿qué tan cierto es que las entidades bancarias tienen sus listas negras y que esta ley no impedirá que otorgue créditos? Bueno, pero esta es un poco la respuesta a esa pregunta también, lo que acaba de decir el doctor Alejandro. Súper interesante, pero ya volvemos otra vez con esto. Yo quiero hablar un poco de las obligaciones que se le han impuesto también a las centrales de riesgo con esta ley. Doctora Estela, si usted nos puede contar más o menos en qué consisten esas, digamos, cargas que ahora tienen las centrales de riesgo que no tenían antes. Bueno, pero tal vez me quisiera referir antes Claro. a la pregunta que acaba de hacer la persona, y es cómo tener la claridad que en Colombia está prohibida la existencia de listas negras. Es decir, no podemos tener listas conformadas solamente con información negativa y tomar decisiones que afecten de manera adversa a titulares solamente basados en información negativa. Creo que lo que explicó ahorita mi copanelista Alejandro me parece muy claro en el sentido de el dato negativo no es el único dato que se tiene en cuenta en un score. El dato negativo es uno de los datos que se tiene en cuenta en esta herramienta predictiva. Hay muchos otros elementos y seguramente lo que se va a necesitar es que haya mayor transparencia en cómo se le informa al titular, cómo se utilizan ambas herramientas que son importantes para que le otorgue, pues para que sea sujeto de crédito y que pueda acudir con manera, digamos, de manera tranquila, viendo la foto que tiene en su historia de crédito y también conociendo la foto que tiene en el score. Y sobre todo teniendo herramientas para poder mejorar, porque es que el tema no es como decía Alejandro, que no, hagamos de cuenta que en la vida eso nunca me pasó. No, si una persona tuvo un accidente, porque yo le quite de su historia, no, es que no tuvo el accidente, no, es que sí lo tuvo. El tema es cómo aprendió sobre eso, cuál fue el aprendizaje que tuvo después de eso. Es un amor a una persona a los 20 años, refleja algo, un amor a los 30, a los 40, pero es cómo se maneja una situación que es negativa y cómo la puedo potenciar y volverla positiva. Adicionalmente, cómo esto da una oportunidad para que podamos entender otros elementos, le sumemos como a esa licuadora donde mezclamos los elementos de los que sale el score, para que haya elementos que tengan más peso al final que solamente el dato negativo, pero no optar por eliminarlo, porque al final lo que necesitamos es ponderarlo de manera adecuada con otros elementos y de allí sacar, digamos, como el tema más importante. En relación con la pregunta que me estabas haciendo ahorita en cuanto a las centrales, pues creo que hay varios temas en los que yo creo que las impactan, pero creo que como todos, pues las centrales llevan este récord de la historia crediticia y manejan, por supuesto, los scores genéricos que son utilizados ampliamente en el mercado. Estas, digamos, lineamientos o estas disposiciones, más que lineamientos que aparecen en la norma, obligan a revisar los procesos internos, obligan claramente a ver cómo voy a garantizar que estos cambios que me están, que la ley está ordenando que se hagan, por supuesto, se hagan, y hace que, en mi opinión, haya que estar muy pendiente de monitorear este procedimiento de peticiones, quejas y reclamos para poder atender de manera efectiva al titular, porque creo que en el punto de habeas data, lo que nunca debemos perder de vista es que estamos enfrente de un derecho fundamental, que muchas veces el problema no es que la entidad no quiera cumplir, es cómo hemos capacitado también a nuestro personal o a los colaboradores que tenemos en las entidades financieras y en los operadores. Tenemos que enseñarles sobre habeas data, tenemos que decirles exactamente qué es este derecho para que se pueda cumplir de manera efectiva y en los tiempos igual que están previstos. Yo diría, digamos que es ese, porque cuando veo los demás temas que para mí son importantes,
digamos, el tema de suplantación, siento que el tema va mucho más fuerte frente a las fuentes. Cuando veo el tema de notificación previa al reporte con las dos comunicaciones, también afecta mucho más fuerte a las fuentes, que son las que van a tener que cumplir con este doble reporte. Y tal vez lo que sí siento es que en las centrales tendrán que adaptar los procedimientos para lograr este retiro inmediato y esta visualización directa en el score, pero como decía Alejandro, y en eso yo insisto, no creo, y tenemos que trabajar en eso, en que sea borrar, es en ese momento incluirlo, pero tenemos que ser conscientes que ese tipo de información existió en la vida de las personas y lo importante es cómo la manejamos y qué controles le damos a los titulares para poder monitorear y ejercer los derechos que les corresponden. Claro. Doc, pregunta, en el caso específico de esta ley, digamos, hubo un control constitucional y ya lo pasó y precisamente por eso, digamos, ya está sancionada. Y la Corte Constitucional pues hizo varias apreciaciones, es una sentencia interesante, pero muchos dicen que se quedó corta. ¿Qué punto central como de ese control que hizo o de ese juicio constitucional que hizo la Corte considera que es el más importante que uno debería saber y conocer sobre esta ley? Yo me voy a referir como al positivo y le voy a dar como el espacio a mis compañeros seguramente para que hagan hincapié en los que no. Voy a decir uno positivo con algo que también, por supuesto, es una debilidad. En lo positivo, el estudio que hizo la Corte fue, ella entendió que este proyecto de ley que buscaba reforzar el derecho a la habeas data. Y yo creo que volver a estudiar el habeas data en Colombia es valiosísimo. Pensar que la ley 1266 no era una ley que debía quedarse en el año 2008 y que nadie la tenía que volver a mirar. La dinámica de los datos ha cambiado enormemente, los compromisos de las entidades en el manejo de la información personal hoy es clave. Eso se volvió uno de los aspectos críticos de cualquier negocio. Entonces creo que, digamos, el hecho de que la Corte entienda que revisar, digamos, el proyecto busca reforzar el derecho a la habeas data, me parece que es algo positivo. Dijo dos cosas y es que tratar de que las personas se puedan reincorporar nuevamente con mayor facilidad a tener oportunidades en el sector financiero, pero como ya lo explicamos, eso tiene sus pros y sus contras, eso no ocurre automáticamente, ni necesariamente eso va a generar que una persona pueda ser inmediatamente sujeto de crédito, seguramente se hará el análisis correspondiente con otras situaciones. ¿Qué siento y qué he hecho de menos? Que yo, por lo menos en lo particular, tenía una expectativa enorme de ver cómo se iba a pronunciar, por ejemplo, en relación con ese tema de herramientas predictivas como el score. Y fue un tema que no se tocó. O sea, y entonces ahí uno se queda como, bueno, y teniendo esa oportunidad de oro, viendo que hoy esas herramientas predictivas son claves y que la sociedad necesita tener una línea importante de interpretación que la esperábamos de ella, pues en mi sentir es, digamos, tal vez el que yo destacaría. Ok. El doctor Cristian, ¿alguna crítica? Tiene ahí la mano casi levantada desde el inicio. Sí. Él le quiere dar palo a la Corte Constitucional, yo ya vi. No, doctora, no. Vamos a hacer lo mismo, voy a seguir la misma línea de Estela y rescatar lo positivo. Yo veo algo positivo, muy positivo realmente, muy atado a lo que anunciabas al inicio y es la actualización del régimen de habeas data financiero. Eso era una necesidad, en eso estamos claros. Pero hay que hacerlo bien. Yo creo que en la misma insistencia que hacíamos en el trámite legislativo a los senadores que realizaban la iniciativa, en el trámite en el Congreso, en las intervenciones que hicimos a la misma Corte Constitucional, siempre vimos que había mucho por mejorar. Colombia, es un llamado, está en mora de tener un solo reglamento de protección de datos. Colombia tiene una diversidad de normas que la penal, la de transparencia, que la de dato personal, que tanto nos gusta y boom, y hablamos de ella. Dejamos la del 2008, que es la más importante para nosotros, la del habeas data financiero. Estamos en mora de tener un solo órgano que regule todo y que se articule y no se traspie, que no haya esa de pronto transposición normativa de una manera inadecuada para este servidor. Importantísimo de este régimen haberle incluido responsabilidad demostrada en la accountability. Para mí es el logro más importante que, si bien es cierto, se tuvo hacia el final del trámite legislativo, es una gran oportunidad de actualizar el régimen de habeas data y de darle una relevancia como lo tiene, de tener procedimientos manuales, de tener los recursos, los capacity personalizados para hacer de esta una realidad el habeas data. Eso me parece muy positivo y alto.
negativo claramente, en un grado de controversia y también de mirar el lunar, realmente las posiciones, como decía Estela, sobre el espectáculo que todos esperamos ver, sobre el tema de score, porque el trámite legislativo, como lo dice la Corte lo dice tal cual, ellos son legisladores y no tienen que saber de esto. Pues bueno, algunos son legisladores y tendrían que saber de esto, porque la técnica legislativa carece en todo momento. Hubo momentos donde la Corte Constitucional tampoco abordó, y en uno de ellas, donde trató de remediar, lo que hizo fue modificar totalmente el régimen actual como venía, cuando habló, por ejemplo, de la Constitución en mora. El régimen de habeas data nunca había hablado de la Constitución en mora, y hubo un artículo en el de los 18 meses, están obligadas las fuentes, es decir, bancos, sector real y demás que realizan el reporte, tienen 18 meses para reportar negativamente. Si no se hace en ese periodo, ya no se puede volver a reportar. Eso tiene dos falencias. La primera, ¿cómo así que no puede volver a reportar? Si realmente él sí debe y no ha cumplido la caducidad que hablábamos al inicio de esta charla. No dijo nada la Corte. Lo segundo es, la norma establecía que se empezaba a computar desde el momento de la exigibilidad, como ya lo hablaba la ley 266, y la Corte en un giro de 180 grados realmente le cambia y le dice que no, debe contarse desde el momento de la constitución en mora. Los que son procesalistas saben que es un término realmente procesal, que tenemos que realizar una constitución en mora casi que al término de decirle venga, págueme o demandarlo. Eso es un régimen totalmente diferente al régimen de habeas data. En eso la Corte realmente se le fueron las luces, como se le fueron en los test de proporcionalidad. Muy positivo lo de equiparar que el score no sirva para otras finalidades, pero como hablábamos con Alejandro, realmente sí que empieza a haberle quitado la finalidad a la autonomía del titular. No puede autorizar que mis datos sean consultados para otros efectos, no solo para el riesgo de crédito. En eso, la Corte Constitucional le dio vía libre a que se cercenara la posibilidad de hacer otros tratamientos. Va a pasar por bastante tiempo. ¿Qué va a pasar? Si únicamente no puedo autorizar con mi autodeterminación que se utilicen mis datos para otras finalidades, sino únicamente para riesgo de crédito. Eso para todos los que trabajamos en el sector regulado es algo traído de los cabellos. De acuerdo. Doctora Estela, voy a hacer unas manifestaciones que además he visto en Twitter, porque me tomé el trabajo de mirar todo lo que los expertos en Twitter dicen. Entonces, para que usted nos diga cómo se supone que estamos mirando mitos y realidades, de verdad, lo que es o no es, si es un mito o si es verdad, si es cierto o no es cierto. ¿Es cierto que se perdonarán las deudas con esta ley? No, no, y eso ya lo dijimos, creo que lo hemos explicado, claramente no se perdonan, es una oportunidad para ponerse al día, para pagar y para que el tiempo de permanencia sea menor. ¿Es cierto que ya no existirán los reportes negativos? No, no es cierto. Claramente, vamos a seguir teniendo reportes negativos. Es indispensable saber quién paga y quién no paga. ¿Es cierto que ya no va a servir de nada el score crediticio? No, no es cierto. Vamos a tener que trabajar y acá yo quiero hacer una cuña y no la contesto. Digo, no es cierto que no van a servir. El score tiene otros elementos. El dato negativo es muy relevante, pero tiene otros elementos. Y lo que yo echo de menos, que además me faltó decir, es que echo de menos un régimen de transición para que las entidades se adapten a estos cambios. Es que es imposible que haya pasado esto y de la noche a la mañana todo el mundo tenga que estar listo cuando esto impacta directamente herramientas esenciales para el cálculo de riesgo financiero y crediticio, con esa responsabilidad que tenemos también de mantener la solvencia de los ahorros que nos han confiado los demás ciudadanos. Entonces, eso lo he hecho de menos, pero no es cierto. Seguirá funcionando los scores, lo que habrá es que recalibrarlos. Seguramente tendrá que tener una composición variada, etcétera, y tendrá que tener mucha transparencia, muchos controles para que el titular pueda preguntar, pero siguen funcionando. ¿Es cierto que esta ley beneficia a los malos deudores en detrimento de los buenos deudores? Yo quisiera que eso se borrara, como que uno no pensara que aquí eso salió, porque se vende así, se vende como un premio a los deudores y uno dice, y al mal deudor. No, esta ley lo que buscó, si uno mira sanamente, es bueno, decidieron, el legislador en su sabiduría decidió que quería dar un espacio para que personas que tenían unas deudas insolutas pudieran, digamos, reincorporarse de manera más rápida, tener una información que les permitiera volver a ser sujetos de crédito pronto con mayores posibilidades.
pero no significa que vaya en detrimento. Creo que va a afectar, como decía Alejandro, al final, que si no somos conscientes en que tenemos que mantener determinados elementos que nos permitan tener la panorámica 360 grados, pues al final terminaría afectando a todo el mundo, porque podría dar lugar eventualmente a que se encareciera el crédito. Pero creo que hay alternativas y creo que seguramente todo el mundo sacará de esto el ejercicio interno para hacer lo mejor que se pueda y que el impacto pues no vaya contra los buenos deudores. Y esta última, que también fue de Twitter. A propósito, estamos en Twitter con el hashtag borrón y cuenta nueva. Bueno, esta última que dice, ¿es cierto que los únicos beneficiarios de esta ley van a ser las entidades bancarias al obtener un rápido pago de las obligaciones en mora? No. Y claramente las entidades financieras van a tener que trabajar enormemente para adaptar una cantidad de procesos. Y esto lo que significa es lo que la gente, los consumidores, a veces no ven detrás de bambalinas. Es el esfuerzo interno que están haciendo acá las entidades para ponerse a punto, para estar listas para cumplir con todo lo que salió, que no son pocos deberes y no son pocos cambios, y en temas tan claves como lo mencionaba Cristian, de identificar a las personas, de hacer campañas para saber si no tengo los datos, si usted sí está en una calidad o no la está, cómo vamos a ayudar a que eso sea efectivo. Entonces, definitivamente no creo que sean las más beneficiadas en este tema. Ok. Bueno, doctor Cristian, bueno, desde el sector bancario, en donde usted está, la gran inquietud es ¿qué desafíos entonces tiene el sector bancario en este momento? Es decir, si yo soy banco como deudor, pues yo estoy feliz porque digo, bueno, pago, de una vez me acojo, amnistía, bueno, aunque pues bueno, en este momento estamos en una situación económica complicada que además nos faltó antes de esta pregunta, voy con ese pequeño caso, y es que dentro de los casos especiales también están los de la emergencia económica, ¿o no? Ese también es un caso especial. Sí, y en sí, lo ese hablamos, caso, Marta. Lo hablamos dentro del régimen, los que se ven afectados durante la emergencia sanitaria. Este era el primer caso, pero que hayan buscado reestructuración. que Ahí hayan decíamos, buscado reestructuración. ahí dijimos, el mito es que hayan buscado, puede ser una cosa diversa, pase por el frente. Aquí dijimos es que tenga reestructuración. De acuerdo. Aquí me hacían una pregunta sobre ese tema y estoy haciendo un paréntesis pequeñito y es, ¿la ley prevé la amnistía solo para la extinción de la obligación o para quien también se acoja al proceso de negociación de deudas o insolvencia persona natural no comerciante? Pregunta importantísima y muy buena. Realmente quedó en vilo porque muchos queríamos que la Corte fuera hacia esos escenarios que nos ponen al máximo, pero no, siguió el mismo régimen y es quien extinga. Entonces, no hay otra tutía más que los modos de extinción de las obligaciones, los cuales son el pago, la innovación, la confusión, la prescripción y todos los que son estos modos de extinción de las obligaciones. Pero No para operan aquellos que por procesos judiciales. Pero para aquellos que están en, digamos, en el supuesto de la emergencia sanitaria, ahí valdría la Únicamente reestructuración. reestructuraciones. Es Solo muy importante porque en ese el legislador y la misma Corte Constitucional tuvo la gran oportunidad de decir, oiga, entiéndase reestructuraciones como cualquier proceso de negociación de deudas, modificaciones, novaciones y demás, incluso los que se modificaban con el PAC, el programa de acompañamiento de deudores, pero no lo hizo. La Corte ahí quedamos como cortos, como decía la doctora Estela, quedamos esperando eso, pero no, ratificó que únicamente eran los que buscaban reestructuraciones, que eso pues realmente no es mucho. No es mucho, claro, de acuerdo. Bueno, después de este pequeño paréntesis que no había, digamos, centralizado en ese punto que es importante, doctor, entonces le comentaba, me imagino que desde el sector bancario hay muchos desafíos. ¿Cuáles son los principales desafíos que usted encuentra desde este sector con la vigencia de esta norma? Pero Marta, yo pensé que me ibas a hacer que la pregunta de Estela de si los beneficiados eran los bancos. Diga la verdad, los beneficiados Sí, son... la respuesta es no, no son los bancos. Realmente los bancos son, como viene tu pregunta, los mayores desafiados porque son muchas las implementaciones que hay que hacer, muchas las definiciones. Y quedamos también todos esperando el régimen de transición. Insisto, le solicitamos al legislador amablemente, a la superintendencia, a la ORF, a la misma Corte Constitucional, porque es que de el viernes para acá es trabajo, implementaciones. Yo creo que el sector financiero y todos los que le aplican el régimen de habeas data financiero están viendo desafiados en esto, en implementarlo. Los operadores tienen una gran estructura, para ellos hay unas obligaciones, pero para nosotros hay muchísimas. Nuevos score crediticios, nuevas formas de medir el riesgo de crédito,
el tema de silencio positivo, el tema de los 10 días, de acortar los 10 días para las suplantaciones, el tema de el mismo operar 14 años antes y ahora 8 años en caducidad, es un desafío importantísimo porque allí se van muchas obligaciones del sector financiero que ya fueron actualizadas el día martes. También hay muchos desafíos con el propio borrón y cuenta nueva. Me preguntas de dónde trabajo. Yo realmente tengo en mi día a día muchos de los que son acreedores de este beneficio, los pequeños productores agropecuarios, los de Finagro, los jóvenes y mujeres rurales, los cuales estamos felices de que reciban este beneficio, porque también estamos expectantes de hacer unas metodologías de análisis de riesgo de crédito para que se reactiven realmente. La ley lo que busca es eso, reactivación y fortalecer el habeas data. En eso hay mucho por hacer. Esto no es una ley de la cultura del no pago, sino es de realmente pagar para sanear sus obligaciones y salir de esta crisis que nos sumergió el COVID-19. Importante el borrón y cuenta nueva desde el punto de vista de accountability. Eso es plata, esos son recursos. Realmente sobre eso muy poco se ha dicho en esos escenarios judiciales, en los escenarios jurídicos. Pero todo eso es un desgaste y, como decía Alejandro, hay que las entidades disponer los recursos y que puedan verse tocados en análisis de riesgo de crédito. De acuerdo. Bueno, y al doctor Alejandro, que no le pregunté sobre el tema de la Corte Constitucional, quedó ahí en vilo. La gran pregunta del millón, ¿le damos palo a la Corte Constitucional en esa sentencia? Es decir, ¿se quedó corta realmente o no? Marta, yo tengo acá anotadas un montón de cosas para conversar de lo que han venido hablando, pero entonces voy a arrancar por el tema de la Corte. Yo creo que una gran problemática que tenemos los abogados, y en este caso las altas cortes y en particular la Corte Constitucional, es que hablamos como si los destinatarios de nuestro trabajo fueran solo abogados, además expertos. Y la Corte tiene que hablarle en particular al ciudadano del común. Y como lo hablábamos hace un rato, pues una sentencia tan larga, pues si no la leen muchos abogados que están acostumbrados a leer, pues el ciudadano del común no va a tener el interés de hacerlo, y menos aún si su lenguaje es un lenguaje técnico y no un lenguaje, además de, por supuesto, correcto, que se puede decir de otra manera, un lenguaje para el ciudadano del común. De hecho, parte de la labor de los jueces es permitir a la ciudadanía en general un escrutinio de la solución de controversias o de las decisiones que amparan los derechos. Y en ese orden de ideas, creo que la Corte pecó en considerar, como en muchos casos estamos equivocados los abogados, que entre más extensa sea la providencia es mejor, tiene una mayor calidad. Creo que en este tipo de casos el desafío es poder concretar las ideas y expresarlas de una manera sencilla. De hecho, como lo hablábamos también con Cristian y contigo hace un rato, pues hay partes de la providencia que no los entiende ni siquiera la persona que la redactó, son completamente confusas y no generan ninguna solución a la problemática que uno esperaría que solucionara. Uno de los ejemplos que ya lo mencionaron hace un rato, que lo mencionó Cristian, tiene que ver con el principio de finalidad. Si el titular del dato autoriza de manera previa y expresa que sus datos sean tratados para finalidades distintas a simplemente el score, pues uno esperaría que la Corte se pronunciara con respecto a eso de una manera al menos simple para solucionar un problema. Pero lo que dice la Corte es, mire, eso es una decisión válida, y además el artículo 15 de la ley 1266 también dice que puede ser utilizada para otras cosas y no fue derogado. Conclusión, uno no sabe si aplica el nuevo artículo, si aplica el 15 de la ley 1266, si una derogatoria tácita, si se complementan, si lo uno, si lo otro, o si todo lo contrario. Entonces, creo que en términos de lenguaje y de expresión de lo que esperaría uno de la Corte, faltó mucho. Y faltó no quiere decir en extensión, sino en concreción más bien y en claridad. En segundo lugar, hay cosas que se rescatan, aunque también, como lo mencioné, hay otras cosas en las que incluso desde su línea anterior creo que no hay
un sustento más allá de la propia conclusión de la Corte, como por ejemplo el tema de la caducidad, donde la Corte reconoce que no se desprende expresamente del texto constitucional, sino que lo deduce o lo colige del principio de autodeterminación informática. Me parece además, y esto no solo para este pronunciamiento, sino me parece además que la Corte en algunos casos extiende el ámbito de sus competencias para tomar decisiones que le corresponden a otros poderes públicos. Por ejemplo, en estos casos no moduló el entendimiento o condicionó el entendimiento de una norma, sino que sustituyó algunos textos. Entonces, por ejemplo, mencionaba Cristian, esto se entenderá constitucional en el siguiente texto, entonces ya no es exigibilidad sino mora, por ejemplo. Entonces sustituyó textos y creo que eso desborda del alcance de lo que tiene la Corte. Me parece también desde otra perspectiva, creo que la Corte es consistente con lo que ha venido sosteniendo y eso también hay que rescatarlo, por más que algunos no compartamos esos argumentos. También me parece en todo caso que hubo un análisis juicioso, incluso hubo un par de aclaraciones de voto que dan cuenta incluso que no fue una situación o un escenario que se analizara de manera desprevenida, sino que incluso se dio debate al interior de la propia Corte, y eso es válido e interesante en un debate tan trascendental para la vida diaria de todos los ciudadanos y de toda la economía en general como es este. Voy con otras cosas que también tenía acá anotadas para compartirles. De las nuevas obligaciones de los operadores de las centrales de información financiera con base en la ley, que me parece muy importante para todos nosotros como consumidores financieros, es la que está contenida en el artículo 10 de la ley, que tiene que ver con las alertas que tienen que darle de manera gratuita a los ciudadanos. Los ciudadanos podemos hacer una especie de inscripción en las centrales, se valida la identidad y cada vez que se reporte una nueva obligación, nos debe generar la alerta para, pues, con eso poder evidenciar si hay una circunstancia de suplantación o algo por el estilo y poder actuar de manera más rápida. Ese servicio ya lo tenían, pero era un servicio pago y sí, ahora es un servicio de carácter gratuito al que podemos acceder, y eso me parece una cosa maravillosa. Como tiene que ser, es que siempre ha debido ser así, ¿no? Como siempre ha debido ser. De hecho, otra cosa también, aunque no es tan profundo, es que la consulta de los ciudadanos ya puede hacerse todas las veces que uno quiera, no solamente una vez al mes como estaba previsto antes. Y dos cosas adicionales de lo que mencionaban hace un momento. Una, el tema del principio de responsabilidad demostrada. Yo creo que eso es fundamental y es una carga enorme para las fuentes, es decir, para las instituciones financieras, para las fintechs que son originadoras de crédito, para las cooperativas con actividad financiera, etcétera. Porque, claro, seguramente habrá muchas entidades que sin principio de responsabilidad demostrada para efectos financieros de manera expresa, pues tienen todo ese andamiaje, no solo de políticas, sino de verdadera implementación de los mecanismos que establece la ley, pero hay otras que no lo tenían. Y hacerlo no es tan fácil, hacerlo de un momento para otro, menos aún. Y creo que tiene que ver con algo que mencionaba la doctora Estela hace un rato, y es que uno puede tener políticas, uno puede tener tecnología, uno puede tener herramientas, pero si la cultura organizacional no está en la misma sintonía, es muy difícil. Yo sé que acá me están escuchando algunas personas de una entidad de la que voy a dar el ejemplo, digo el milagro, pero no el santo, pero ve uno como instituciones financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera, que tienen toda la implementación de políticas, procedimientos, oficial de protección de datos, tecnología, etcétera, intercambian datos de sus clientes por grupos de WhatsApp. Y claro, comercialmente eso puede ser muy expedito, una maravilla, porque entonces ya el desembolso del crédito es más rápido, etcétera. Pero ¿será que, solo a título de ejemplo, esa práctica se corresponde con no solo las exigencias de la ley, sino la finalidad? Y pues uno dice, allí están las políticas, allí está todo, pero ya desde la perspectiva de responsabilidad demostrada, ahora sí que va a tocar mostrar que no solo está en la teoría
y en el papel. Y fíjense que para las no vigiladas ni por la superfinanciera ni por la supersolidaria, el desafío es aún mayor, porque es mucho más incipiente lo que se hace en materia de tratamiento de datos personales, y eso es un impacto muy importante para las originadoras de crédito, en particular pues para el mercado fintech que está ahora tan en boga, porque ya pasamos de las originadoras tradicionales que tenían locales en los centros comerciales o en los lugares más concurridos de los municipios, a originadoras que lo hacen a través de aplicaciones, pero con mecanismos de tratamiento de datos personales muy diferentes, mucho menos rigurosos que lo que tiene el sector vigilado. Claro. Y finalmente, con respecto a ese grupo especial que mencionaba el doctor Cristian de las personas afectadas durante el término de la emergencia sanitaria en 2020 y el concepto de reestructuración, creo que ese concepto es fundamental y central para poder entender quiénes están dentro de ese grupo. Pero infortunadamente creo que la Corte, así como decía el doctor Cristian, no definió lo que debía entenderse por reestructuración para estos propósitos, porque cuando uno ve la norma en el mercado financiero, tanto en la circular básica contable y financiera de la superfinanciera, como en la básica contable y financiera de la supersolidaria, el concepto de reestructuración es completamente definido, es diferente. Entonces, reestructuración en términos generales, ¿qué es? La modificación de las condiciones inicialmente pactadas ante el real o potencial deterioro en la capacidad de pago del deudor. ¿Y será que si alguien fue a una entidad financiera y por algún mecanismo o alguna herramienta distinta de esa que implique modificación de las condiciones inicialmente pactadas ante el real o potencial deterioro en la capacidad de pago, puede acceder a esa posibilidad? Pues lo que uno entendería es que no, porque la definición está reglada. Y además entendería uno que eso solo aplica para vigiladas por la superfinanciera y la supersolidaria, sobre las que aplica el concepto de reestructuración, porque para las demás que sean fuentes, no tienen en su espectro de funcionamiento ese concepto de reestructuración. Y entonces se quedan por fuera un montón de personas que pudieran, dentro del espíritu que se buscaba con esa norma, encuadrarse o estar allí dentro del parámetro, pero al final, por la definición que se dio y por la imposibilidad de contar con un pronunciamiento de la Corte que lo definiera o que lo ampliara, pues quedamos ahí como medio cortos. De hecho, ya para cerrar, la nueva circular básica contable y financiera de la supersolidaria, que aplica para fuentes de información que sean vigilados por esa entidad, como cooperativas de ahorro y crédito, como cooperativas multiactivas integrales con sección de ahorro y crédito, como cooperativas de aporte y crédito y como fondos de empleados, hay modificaciones a las condiciones inicialmente pactadas, incluso ante el real o potencial deterioro en la capacidad de pago, que no se cuentan como reestructuraciones. ¿Y eso qué significaría? No se puede a la luz de esta norma. Claro. Y pues adicionalmente, también incluso en las vigiladas por la superfinanciera y a raíz de la pandemia o la emergencia sanitaria derivada de la pandemia, pues hubo algunas metodologías o mecanismos especiales que se expidieron para que no se contaran como reestructuraciones, porque es que lo que es reestructuración además tiene una incidencia enorme en las instituciones financieras, tiene una incidencia en términos de calificación, de provisiones, bueno, un montón de cosas que de pronto no vienen al caso. Entonces se buscó no darle la connotación de reestructuración a ese tipo de soluciones a una problemática derivada de la pandemia, y como no son reestructuraciones, ahora no pueden verse acogidas por esta posibilidad que trae la ley. De acuerdo. Doctor Alejandro, como usted ha sido muy crítico sobre esta ley, la gran pregunta sería, bueno, ¿cuál habría sido la solución legislativa más eficiente para cumplir con el objetivo que entiendo? Bueno, políticamente se ha dicho, los políticos dicen que esta ley tiene como objetivo la reactivación económica. Digamos, ¿cuál podría haber sido una salida legislativa más eficiente que esta? Bueno, realmente yo creo que esto nada tiene que ver con la reactivación económica, salvo algunos parágrafos, porque aún por fuera del escenario de la pandemia, bueno, primero hay que señalar que este tipo de normas se han tratado de implementar, o bueno, la modificación a la ley 1266, incluso cuando no conocíamos de la pandemia. Esta resultó en su tránsito legislativo en una época de pandemia,
pero incluso de manera previa que conociéramos el impacto que tuvo no solo en la economía nacional, sino mundial. Así que creo que en principio lo que deberíamos es desligar la reactivación económica de lo que tiene que ver con el habeas data financiero. Ya lo habían mencionado el doctor Cristian y la doctora Estela, pues estábamos en mora de actualizar la ley 1266 y eso no tiene que ver o no tiene relación causal con la pandemia. Lo segundo, si buscamos reactivación, creo que la reactivación no se logra tapándonos los ojos para no ver una realidad. La realidad está allí y por el hecho de que nos tapemos los ojos o nos pongamos una venda, esa realidad no va a cambiar. Y en ese orden de ideas, pues los mecanismos más importantes de intervención del Estado en el mercado para lograr una reactivación y en general para lograr que la economía crezca y mejore, pues tienen que ver con otro tipo de aspectos. Por ejemplo, y solamente los voy a denunciar para no abrir el debate porque creo que eso nos daría para otros tantos webinars, por ejemplo, los aspectos de orden tributario. Allí hay una enorme discusión de si, bueno, la teoría keynesiana o no, de si más gasto público o menos gasto público y entonces cómo lo financiamos, si con más impuesto, claramente no con emisión, pero igualmente esa carga impositiva mayor para las empresas, para los ciudadanos, pues dificulta el crecimiento económico. Otro que también genera una enorme discusión es la flexibilización de las normas laborales. Y cuando digo flexibilización, no lo digo en el sentido de desmejora de los derechos de los trabajadores, sino más bien, y de pronto acojo un término distinto a flexibilización, de actualización de las normas laborales. Nuestro Código Sustantivo del Trabajo, por más que tenga un par de modificaciones, pues está hecho para una época de producción industrial de mediados del siglo XX y ya estamos en un mundo completamente diferente. Y eso creo que tiene que armonizarse para la realidad económica de hoy en día. Otra cosa supremamente importante es la promoción de la competencia. Pues la promoción de la competencia no es expedir una ley o tener una ley para que uno acuda ante la Superintendencia de Industria y Comercio a demandar al competidor, ni nada por el estilo. Es una verdadera promoción de la competencia. Cuando uno ve, por ejemplo, incremento de los aranceles para evitar importaciones, pues seguramente se protege el productor nacional, pero los que perdemos somos todos los ciudadanos como consumidores. Tenemos una menor posibilidad de adquirir bienes y servicios de mayor calidad a un menor precio. Y poder adquirir eso a mayor calidad y menor precio, pues implica una desmejora en la reactivación y en el crecimiento económico. Bueno, ejemplos hay muchos otros. Hablando, por ejemplo, del tema de las aerolíneas, pues eso no se soluciona reglamentando absolutamente nada, sino permitiendo que haya más competencia, haya más aerolíneas buscando captar ese cliente que está descontento con una aerolínea y que a veces queda uno como sin otra alternativa dicho de otro modo, pues hay un monopolio específico en ciertas rutas donde como no hay más alternativa, pues así no nos gusta, nos toca utilizar esa posibilidad única que hay. Y así sucesivamente. Al final, la síntesis del tema es la reactivación económica no se logra a través de una regulación. La regulación pudiera llegar a ser meramente instrumental para permitir que los mercados se desarrollen, que haya competencia y que verdaderamente los consumidores podamos acceder a esos mercados, que no haya quien tome decisiones en materia de precios o de cantidades, es decir, que dada la competencia, si a alguien se le ocurre subir autónomamente el precio, pues tengamos otras opciones, etc. Y en ese orden de ideas, pues sí creo que la ley no tiene nada que ver con la reactivación. Okay. Y ya para cerrar esta intervención, sí me parece que es importante poder brindar apoyo a quienes más se han visto afectados por las consecuencias de la pandemia, especialmente los empresarios. Pero creo también que el apoyo y la solución a esa problemática no es borrar los datos negativos. Eso está ahí, es una realidad y más bien lo que tenemos es que utilizar esa realidad y esos datos para poder buscar
de manera adecuada el apoyo que convenga a cada uno de los sectores económicos o a cada una de las personas en particular. De acuerdo. Doctora Estela, quería contar algo, quería decir algo. Sí, porque tanto Cristian como Alejandro se han referido al tema de la accountability y como sabemos que en nuestro público hay personas que no están tan familiarizadas posiblemente con este término y que yo comparto totalmente, de hecho es de los temas que más me apasiona en el tema de privacidad. Entonces quiero contarle a las personas qué es este principio de una manera muy breve, Marta, y es: accountability significa, es un principio que, si lo hablamos en español, es responsabilidad proactiva, es cómo garantizo como entidad que hago tratamiento de datos personales, que cumplo de fondo y no de forma con la normativa que hay en materia de datos personales. Y esto lo tengo que hacer demostrando que tengo medidas efectivas que he adoptado en función a una identificación de riesgos de acuerdo a la naturaleza del negocio que yo tengo. Y como ya identifico, según la naturaleza del negocio que yo tengo, qué riesgos tengo, yo soy capaz de entender cómo debo proteger los datos de esos titulares y capacito a todos los niveles que tengo en mi compañía, porque todos seguramente de alguna u otra forma están inmersos en actividades de tratamiento de datos personales. Y hago que esto sea entendible, como lo decían tanto Cristian como Alejandro. Uso, y no puedo estar más de acuerdo que en eso. Yo soy abogada y cada día trato de utilizar la menor cantidad de términos legales que dificulten el entendimiento. Tenemos que hablar de una manera sencilla y no por hablar sencillo somos menos profundos ni menos serios en los conceptos. Al contrario, y tenemos que fomentar que en esta nueva era de ciudadanía digital nosotros nos ocupemos de que todos los consumidores entienden lo que decimos y que si no entienden no pueden ejercer sus derechos. Lo que necesitamos es que entiendan y puedan ejercer sus derechos. Total. Y de otra parte decirle, las entidades teníamos que cumplir con accountability, todos los que hicieran tratamiento de datos, las entidades financieras todas hacen no solo para cálculo de riesgo financiero y crediticio, no solo para otorgar crédito, porque hacen campañas de publicidad, buscan nuevos clientes, entonces ya tenían que venir cumpliendo con eso. Mi invitación hoy en este campo es: integren esos programas de accountability. Hagamos que no vaya una cosa por un lado y la otra cosa por el otro. Y potenciemos lo que tenemos. No es fácil, pero no es imposible. Y es la única manera de verdad de dormir tranquilos. Yo no puedo decir que porque puse una política de protección de datos en una página web y tengo un formato de autorización, entonces yo ya cumplo con protección de datos. Eso es lo más alejado que hay en la realidad. Entonces la invitación es: entendamos esto. Si no entendamos, pregunten. Para eso hay sitios y de verdad, qué bueno eventos como estos donde uno le comparta a la gente. Hay la posibilidad de preguntar y de hacerlo bien. Y así estén demorados en hacerlo, empiecen bien, hagan un plan de acción, pónganlo desde ya como una meta importante, vinculen al nivel directivo e impriman en esas compañías desde el nivel directivo hacia abajo la importancia de los datos. Esto no es retórica, esto va a ser la base de todo, de la analítica de todos los productos y servicios de cualquier modelo de negocio. Así que la invitación es a montarnos ya en ese bus y hacerlo de la manera más efectiva posible. No, y justamente estábamos hablando hace poco, incluso con Cristian, que hay una situación muy compleja con esto, muy rara, y es que esta ley que tiene que ver, todo que ver con habeas data, que tiene todo que ver con el dato financiero, que tiene todo que ver con cualquier ciudadano común, porque todos tenemos una cuenta en el banco, que tiene que ver con algo como tan común, tan generalizado, y sin embargo la gente, pues mucha gente no sabe ni de qué se trata y otra gente piensa que sabe, pero al final no sabe. Entonces es un poco complicado. Y la verdad es que tampoco ha dado un boom como uno pensaría, pues porque hay gente que dice que esta es una ley populista precisamente por las, digamos, críticas económicas que plantea el doctor Alejandro, pero ni aún porque lo sea o no lo sea, pues se mueve tanto, la ley de borrón y cuenta nueva no es un tema del que esté hablando todo el día, toda la gente, a pesar de que acabó de entrar en vigencia. Entonces, uno pensaría, al principio no porque era un proyecto de ley, después no porque pues apenas se estaba debatiendo, después no porque estamos esperando la sentencia de la Corte. La Corte dijo sí, pero la Corte se demoró en sacar la sentencia, ¿no? Entonces esperemos. Y ahora que salió la sentencia de la Corte y ahora que ya está sancionado por el presidente, uno dice, pero la gente no habla de esto, ¿por qué no hablan de esto? ¿Y por qué no se analiza, no? Muy pocos foros ha habido sobre borrón y cuenta nueva. Digamos que lo máximo que uno ve también es el político hablando de la ley de borrón y cuenta nueva. Entonces, es una cuestión. Cristian, adelante. Marta, sí, yo creo que
todavía estamos abatidos todos, todavía estamos como Sí, sí, en shock. desde nuestra posición y también del consumidor estamos como que, güey, ¿qué hay que hacer aquí? Aquí lo mismo que decía Estela, bienvenido a estos espacios y preguntarnos y hacer las cosas bien desde el principio, dar la garantía que el desafío ya está sobre la mesa y lo único que hay que hacer es aceptarlo y arremangar las manos y realizar todo lo que haya que hacer para implementarlo. Hay cosas muy buenas que hay que sacarle provecho y otras que siendo dificultosas hay que buscarle la coma un poco para que sean un beneficio para todos. Eso, como dice Alejandro, toca el sistema económico y de una u otra forma hay que sacarlo adelante. Hay que decir, como se ha hecho en la convención bancaria, 150.000 empleados de nuestro sistema financiero apalancando este sistema que en la pandemia se vio tan desafiado. Me voy a referir únicamente, ahí sí, como dice Alejandro, para finalizar, con el tema del 15% del salario mínimo. No nos queremos No lo ir. tocamos. Ah, sí, claro, La eso es un doble paso especial. comunicación del reporte, Estela, Sí, sí, no sí. tocamos el Clave, tema. absolutamente. Mito o realidad. No es que las obligaciones, ojo, obligaciones, que sean inferiores a el 15% de un salario mínimo, que son como 136.000 pesos, no es que no se vayan a reportar. Sí se van a reportar. Lo que pasa es que la exigencia legal ahora es que le tiene que comunicar a usted como deudor doble vez. ¿Sí? Le van a enviar 2 comunicaciones a su casa, a su correo electrónico, porque ahora se puede hacer hasta digital, correo electrónico, SMS, mensaje de texto, push, cualquiera de estas herramientas, le van a notificar doble vez que usted está en mora y usted va a tener el derecho de contradicción de informarse si realmente debe eso o no para poder ponerse al día, y si no se pone al día, dentro de los 20 días siguientes a esa última comunicación, ahí sí lo van a reportar. Es muy importante hablar de ese tema Pero porque ¿cuál es la también es un diferencia? mito. Pero hoy en día también me tienen que reportar, me tienen que notificar a mí, Para ¿no? Es todos, decir, una ¿cuál sola sería la notificación. diferencia? Sí, sí, A sí, para que aquí son 2, en las normal. inferiores a 136.000 pesos, tienen que haber 2 notificaciones. La gran modificación es que se puede hacer digital. Eso ya se podía hacer, pero bueno, inclusión en la norma. Eso es muy chistoso. Eso desde hace rato, pero sí, es así, tal cual. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que se conectaron, que están con nosotros, que están súper activos. Ese chat está buenísimo, hay muy buenas preguntas. Digamos que tratamos de abordarlas todas. Vamos a hacer un evento chévere sobre fintech, porque nos parece un temazo, un súper tema, como para también analizarlo. La gente tampoco sabe de qué se trata, pero obviamente está en el día a día, lo viven día a día, entonces vale mucho la pena. Y además, siguiendo un poco lo que dice la doctora Estela, el verdadero experto es el que sabe hablar de manera sencilla lo que realmente es bien complicado y difícil. Ese sí es el experto, y qué bueno tener a 3 expertos de esta categoría. Muchas gracias a la doctora Estela por venir nuevamente aquí a la casa. Me encanta tenerla. Es una mujer líder en todo este tema jurídico, que además no es fácil ser una mujer líder en estos escenarios. Entonces, pues de verdad que toda la admiración y muchas gracias por venir. Eterna gratitud, y aquí la esperamos más veces, doctora Estela. Oh, feliz, y con este panel, no, por favor, organicemos otro y acá nos encontramos para seguir charlando. Continuará. Continuará. Estos escenarios son como cuando uno en la sala de la casa está tomándose un cafecito, un vinito con los amigos, con los colegas, hablando de cosas. Eso es más o menos, solo que en un live. Sí, así es. Esa es la idea, esa es la idea. Al doctor Cristian, muchísimas gracias. Gracias de verdad por venir acá, por acompañarnos, por aceptar la invitación. Qué chévere tenerlo acá, la primera, pero no la última vez. Gracias por venir. Eso esperamos que no sea la última vez, Marta. Muchas gracias por invitarme a tu espacio. Lo sigo desde muchos puntos de vista en todas las redes, los apoyo demasiado. Y como siempre, hacerte el reconocimiento por este empoderamiento de la mujer que tanto realizamos y seguimos y tanto admiramos también desde esta orilla. Muchas gracias por la invitación, Marta. Gracias, qué bueno, gracias. Y al doctor Alejandro, muchas gracias por aceptar la invitación, por tenerlo ahorita ya de panelista, antes ahí en clase y ahora de panelista. Y espero que también sea la primera, pero no la última vez. Gracias, doctor Alejandro, por venir. Así es, Marta. No, el agradecimiento todo es para ti, para quienes nos acompañaron hoy, para la doctora Estela, el doctor Cristian. Y pues como decía Cristian, en algún momento estuve acá también como espectador en estos webinars, particularmente en el de hipoteca inversa. No es la primera vez acá, ahora estoy desde la otra orilla y bueno, con total disposición para seguir conversando
y sobre todo para seguir aprendiendo. Estos espacios Sí. nos permiten a nosotros también aprender muchísimo y pues finalmente esa es la idea, que entre todos podamos escuchar, ver opiniones, distintos puntos de vista y construir no solo conocimientos, sino la ejecución que nos corresponde en cada uno de los roles que tenemos en el día a día. Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos acompañaron hoy. Bueno, vale. Muchas gracias a todos. Gracias. Un abracito y nos vemos pronto. Chao. Hasta luego, gracias. Chao.